Los magistrados con miedo. ¿Cuál es la manera en que un juez o una persona que ejerce autoridad tenga miedo? Creo que la forma en la que una persona que desarrolla una actividad de justicia que llegue a sentirse miedoso o medroso es por causa de saber que ha violado la misma ley en la cual esta persona ha desarrollado alguna defensa o ejerce autoridad o está puesto para desarrollar la ley de manera correcta. Sin embargo, cuando ha violado la ley, pues es natural que una persona de estas tenga miedo. ¿El creyente promedio conoce la ley de su país? Sería una buena pregunta. ¿El creyente promedio sabe las limitaciones o los beneficios que su país le permite al tener una libertad de culto? Bueno, en lo que al Evangelio se refiere, en algunos países limitan aún la predicación del Evangelio a edades inferiores a los 12 años, en algunos a los 18 años o a los 15 años. Bueno, debemos reflexionar y pensar cuál es el marco legal en el cual vives y en el que tu país se desarrolla y la constitución que tu país tiene. Bueno, lo cierto es que aquí hay unos magistrados con miedo. Estamos reflexionando en el libro de los Hechos y acompáñeme usted a Hechos capítulo 16 y versículo 35. Hoy finalizaremos con este capítulo y la situación aquí es que Pablo y Silas han sido golpeados ante las autoridades, han sido rasgadas sus ropas, se les ordenó que se les azotara con varas y se desarrolla allí en la noche, dice más o menos aproximadamente a la medianoche la Biblia, un terremoto y bueno, allí el carcelero de Filipos es salvo junto con su familia. Entonces, bueno, aquí ya se está pasando al otro día y miremos el versículo 35, Hechos, capítulo 16 y versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados se enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Bueno, estos magistrados quizás reflexionaron. Algunos dicen, por lo menos dan tres cosas fundamentales. Algunos dicen que fue por causa del terremoto y pensando en que realmente estos eran siervos de Dios. Otros dicen, no, pues la reflexión es que estos hombres realmente tienen poderes del Dios Altísimo y sucedió ese terremoto. Y otros dicen quizá que fue Lidia quien fue a hablar por ellos presentando realmente quiénes eran estos hombres. Entonces por esa causa los magistrados reflexionaron. Bueno, sobre todo la verdad para que estos hombres reflexionaran es que Pablo y Silas, estos dos hombres que se acusaban, realmente no se les podía demostrar que eran realmente malhechores. Entonces, como no podía demostrarse la causa, pues estos hombres reflexionaron y también les pidieron y les decían pues que ya eran para soltarles. Entonces, la falta a las normas romanas, sobre todo lo veremos en el versículo 37, pero observemos el 36. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bueno, para el carcelero esto era un motivo de gozo, comunicar y bueno, se esperaba que ellos salieran pronto, pero lo que Pablo va a decir en el versículo 37 es que estos hombres, estos magistrados han violado la ley porque nosotros somos ciudadanos romanos. Mira lo que dice el versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, dice, ay, estos hombres no eran solamente judíos,
sino que también eran ciudadanos romanos. Y es que las leyes romanas protegían a los ciudadanos romanos de tres cosas fundamentales: de la prisión, del castigo y de la muerte sin un juicio previo. Aquellos magistrados infringieron la ley, habían sido incapaces y negligentes frente a su propia justicia. Así es de que Pablo y Silas ahora podían proceder contra ellos. Sin embargo, Pablo se conforma con la presencia pública de estos magistrados, acompañándolos a salir de la cárcel y a salir también de la ciudad. Así es de que en el versículo 38 nos dice que los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. El temor se apoderó de ellos. Sí, si la justicia de Roma llegaba hasta los magistrados, estos se encontrarían en serios problemas por haber violado la justicia romana. No sabemos cuándo fueron más cobardes. Si el día anterior, al haber mandado a azotar con varas y muy fuertemente a dos hombres indefensos, o ahora que estaban siendo amedrentados y miedosos y cobardes ante la veracidad de las palabras de Pablo al comunicarles que eran ciudadanos romanos. Entonces no sabemos cuándo fueron más cobardes, si el día en que les castigaron con varas a dos indefensos o el día en que supieron que habían violado la ley. Sin embargo, el propósito de Pablo y de Silas no era nunca el prestigio personal, sino más bien el prestigio de la verdad del evangelio y de que ellos pudieran salir a otro lugar a comunicar, a continuar comunicando la verdad del evangelio. En el versículo 39 nos dice: y viniendo les rogaron, sacándolo, les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos no tenían que salir, pero sin embargo, por los ánimos en que estaba la ciudad y en lo alterada que estaba la ciudad de Filipos, ellos salieron. Y bueno, deberíamos reflexionar también que no sabemos cuánto la liberación de esa esclava iría a pagar con destierro de estos dos siervos de Dios. Bueno, pues eso pasó en Filipos, pero ya había un antecedente. ¿Recuerdan ustedes cuando allí en Gadara el Señor Jesús trae liberación a ese endemoniado? Los demonios van a los cerdos y se precipitan allí estos cerdos, y los habitantes de la ciudad piden al Señor Jesús que se fuera de allí. Qué triste es saber que muchas veces la libertad trae esas consecuencias de que sean expulsados los siervos de estos lugares, o no expulsados, sino también se les dice: saben que váyanse, es mejor que se vayan de acá. Entonces esto fue lo que sucedió allí, pero en el versículo 40 nos dice que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, la salida fue con calma, porque ellos entran a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos, esto sugiere un gran gozo, una esperanza y una victoria, porque ahora ellos están en libertad. Pero no solamente esto, sino que el Espíritu Santo en cada hermano consuela a los hermanos, consuela a los unos y consuela a los otros. Entonces, esto fue de gran gozo. Y bueno, fueron consolados, y dice el escritor que se fueron porque también se cree que allí quedó en Filipos el médico Lucas, consolidando la iglesia, formando la iglesia, dando enseñanza a la iglesia y alentando a los hermanos allí. Bueno, podemos aprender por lo menos tres cosas de lo que nos dicen estos versículos. Muchas veces, queridos hermanos y amigos, aunque usted no lo entienda, muchas veces conviene sufrir por Cristo, porque tú no sabes si en esa condición el Señor añadirá salvación a otro, como sucedió con el carcelero de Filipos, seguramente con algunos presos que escucharon el evangelio, y con la familia
del carcelero de Filipos, y esto resultó en salvación a otros. Bueno, una segunda reflexión es que en algunos países las leyes protegen aún la libertad de culto, y eso resulta en bendición para los creyentes. Por eso el llamado es a la valentía de comunicar el Evangelio bajo el marco, primeramente, del mandato divino y segundo, de la protección legal que en algunos países aún gozamos. Y eso debe ser un motivo de valentía y de ir adelante comunicando el Evangelio sin cesar. Y una tercera reflexión es que estamos puestos como comunidad de fe para consolar y ser consolados. Mire qué precioso es que antes de salir a otra ciudad donde también habrá un alboroto tremendo, los creyentes Pablo y Silas son consolados, pero también creo que los creyentes que estaban allí quedaron consolados. Entonces, como comunidad de fe, estamos para consolar y ser consolados. Mis hermanos, buen día, bendiciones, y en una próxima reflexión arrancaremos allí en Hechos capítulo 17. Buen día y bendiciones.